Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, chicos. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días. Bien, profe, ¿y usted? Hola, profe, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Yo estoy muy bien, gracias. Hola, profe, buenos días. Buenos Hola, días. profe, buenos días. Profe, es que acá en mi casa no puedo prender la pantalla. Bueno, No hay chicos. internet. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. Recuerden que es geometría. Miércoles, geometría. Entonces, les comparto. Bueno, la clase de la semana pasada, nosotros empezamos con las áreas. Entonces, repasemos un poquito lo que vimos la clase pasada. Vimos las unidades de longitud, ¿sí? Entonces, y repasamos la conversión, es decir, convertir a diferentes unidades de longitud. Entonces, teníamos lo siguiente. Teníamos los milímetros, los centímetros. Teníamos también la parte del centro, o bueno, la unidad principal, que es el metro. Entonces, milímetro, centímetro, decímetro, metros, y por otro lado tenemos los decámetros, los hectómetros y los kilómetros. Entonces, teníamos que aprender a convertir todas las unidades a metros. Y decíamos que si íbamos desde lo más pequeño, por ejemplo, de milímetros vamos a ir hasta los metros, entonces tenemos que dividir. O si vamos desde lo más grande a lo más pequeño, tenemos que multiplicar. ¿Y por qué número multiplicamos? ¿Se acuerdan? ¿Quién nos recuerda? No, nadie se acuerda. Por 10 no. Por 10, muy bien. Entonces, veamos algunos ejemplos para repasar. Tenemos 200 milímetros y lo tenemos que convertir a metros. Entonces,
lo que tenemos que hacer en este caso es Dividir. Muy bien. Ya iba a preguntar, dividir, multiplicar, dividir. Lo que tenemos que hacer es dividir. Y entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Los milímetros están aquí en esta parte. La voy a marcar por aquí. Los milímetros están aquí en esta parte de acá, ¿sí? Y tenemos que llegar hasta los metros. Entonces, nos tenemos que mover 1, 2 y 3. Llegar hasta los metros. Entonces, en este caso, ¿entre cuánto tendríamos que dividir para llegar a metros? Entre 200 dividido 3. Ve, 200 dividido 10. Dividido 30, ¿no? Ah, dividido 30, sí. Sí, señor. No, ninguna. Ninguna de las dos. Recuerden que si nos tenemos que mover solo una posición, pues se multiplica o se divide por el número 10, ¿cierto? Pero cuando nos tenemos que mover más de una posición, es decir, 2 o 3 o 4, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar las veces que se repita el 10. Entonces, tenemos aquí un 10, otro 10 y otro 10. ¿Cuántas veces se repite el 10? 3. 3. 3. Entonces hay que multiplicar el 10 3 veces. O sea, 10 por 10 por 10. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? 10 por 10 por 10. 1000. Nos da 1000, correcto. 1000. Entonces, tenemos que dividir precisamente entre 1000 para poder llegar a metros, porque estamos a 3 posiciones. Si tuviéramos que llegar hasta decámetros, entonces habría que multiplicar el 10 ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4. Si fuera solamente hasta decímetro, entonces el 10 lo multiplicamos 1, 2 veces y así. Entonces, como es hasta el metro, entonces tenemos que dividir entre 1000. Miren que aquí está, dividiendo entre 1000. ¿Cuánto les da esa multiplicación, esa división, perdón? 200 dividido entre 1000. Profe, a mí me da 0.2. 0,2. 0,2. Entonces, el resultado es 0,2. Y recuerden que cuando hacemos las conversiones, este resultado que nos da, o sea, este numerito, le tenemos que poner la unidad a la cual estamos convirtiendo. Entonces, la unidad es el metro. Entonces, el resultado sería 0,2 metros. ¿Listo? Otro ejemplo. 20 centímetros para llegar hacia los metros. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. ¿Entre cuánto lo dividimos? Ya sabemos que toca dividir. De centímetros necesito llegar a metros. No, pues es que... Entre 100, Profe. no. 10 por 10 y nos da 100. Nos Bueno. da 100 entre 100. Entonces, Isabela y Samuel, muy bien. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 10 para llegar al metro? Pues 2, porque estoy aquí parado en centímetros. Entonces tengo una posición aquí y otra posición aquí, o sea, 2. Entonces 10 por 10 nos da correctamente 100. Y entonces, allí,
¿qué resultado nos va a dar? El mismo. 0.2. 0.2. 0.2, muy bien. 20 dividido 100 es 0.2. Y ahora el último ejemplo. 2 decímetros para convertirlos a metros. Entonces aquí, ¿por cuánto multiplico? Divido, perdón. Por 10. Entre 10, muy bien. Entonces 2 dividido 10 también nos va a dar lo mismo, 0,2. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. Siempre tenemos que convertir a metros. Si la unidad es más pequeña, pues tengo que dividir. Si la unidad es más grande, pues tengo que multiplicar. Ya vamos a verlo con las unidades grandes. La vez pasada lo hicimos con una escalerita, ¿se acuerdan? Entonces, es exactamente lo mismo. Si vamos a subir en la escalera, dividimos, y si vamos a bajar, multiplicamos. Ahora, entonces, con las unidades grandes, tenemos 3 kilómetros y lo vamos a convertir a metros. ¿Por cuánto multiplico? Tres veces. Profe, 3 veces. ¿No? Multiplico No, el porque 10. 1000. Multiplico el 10, ¿cuántas veces? 3 veces. Correcto. ¿Y eso Y cuánto nos da 1000. Correcto. Porque estoy parado en kilómetros, acá dice 3 kilómetros, y tengo que llegar hasta los metros, entonces, un 10 por aquí, recordemos que siempre es entre 10 o por 10, otro 10 por aquí, y aquí pues hay otro 10. Entonces tengo que multiplicar esos 3 10. Entonces nos va a dar 1000. Entonces 3 kilómetros lo multiplico por 1000 y eso ¿cuánto me da? 3000. 3000. Muy fácil. Es realmente muy fácil multiplicar o dividir entre 10 o entre 100 o entre 1000. Ya les había comentado. El siguiente es lo mismo. 30 hectómetros para convertirlos a metros. Entonces ya sabemos, es lo mismo. Estoy parado en hectómetros. ¿Cuántas veces se repite el 10? 2 veces. 2 veces. Los multiplico, me da un valor que es 100 y el resultado. Y lo mismo para el siguiente, decámetros. Solamente hay un 10, entonces divido o multiplico, en este caso multiplico por 10 y me da un valor. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta esta parte? ¿O todo está claro? Profe. O sea que, por ejemplo, si yo multiplico un mismo número porque si voy con el 200, dividido 1000 me da 0.2. Con el 20 dividido 100 me da 0.2. O sea que si yo divido un número por decimales, o sea, el mismo número me va a dar el mismo resultado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te entendí. Dame un Por, ejemplo. mire, por ejemplo, en el de dividir, en el dado acá, 200 dividido 1000 nos da 0.2. Bien. Y ahí lo hizo con el 20, o sea, un 0 menos, dividido 100 y nos dio el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, si yo divido el 5 entre 10, me va a dar el mismo resultado que 500 entre 1000. Casi, casi. Si divides 5, bueno, sí. 5 entre 10 y 500 entre 1000, sí, te va a dar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente los ceros que le estamos quitando a este número lo estamos aumentando acá, ¿sí? Y los ceros que le restamos a un lado lo estamos restando acá, ¿sí ves? Ah, ya, profe.
Acá le quité un 0 al 200 y le quité un 0 al 1000. Lo mismo acá. Al 20 le quité un 0, al 100 le quité un 0. Entonces, por eso da lo mismo. Bueno, chicos, entonces, ahora sí pasemos a lo que vienen siendo las áreas de las figuras planas. Entonces, las fórmulas para el cuadrado y cómo se hace. Recordemos que las figuras normalmente las vamos a encontrar con unas medidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado. Recuerden que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. ¿Listo? Entonces, la fórmula para calcular o hallar o determinar el área del cuadrado es esta que sale aquí arriba. La A significa área. Entonces, A es igual a L. L significa lado. Entonces, lados al cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado es igual a un lado al cuadrado. Porque resulta que todos los lados son iguales. Entonces, 30 centímetros. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos que este cuadrado es de 30 centímetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es convertir los centímetros a metros, ¿sí o no? Entonces, aquí ya les di la primera pista. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dividir 30 centímetros entre 100 para llegar a los metros. ¿Cuánto me da 30 dividido entre 100? Profe, a mí 0,3. 0,3. Correcto. Entonces nos da 0.3. Y si 0.3, entonces ya sabemos que la L, miren que acá estamos hallando la L, ¿sí? Entonces la L es igual a 0.3, ¿sí? Entonces ahora ya podemos hacer esta otra fórmula del área. Entonces, la fórmula nos dice que el área es igual a L al cuadrado. ¿Y cuánto vale L? ¿Cuánto es el valor de L? ¿Quién me responde? ¿Cuánto vale L? 2. No. L es igual a ¿qué? A lados. Y el elevado 2. Bueno, sabemos que la L significa lados, ¿cierto? Pero entonces, ¿a cuánto equivalen los lados? Es decir, ¿qué A valor 30. tienen? A 30. 2 lados. 2 lados. Los lados son de 30 centímetros, ¿cierto? Pero como ya hicimos la conversión a metros, entonces ¿cuánto quedó valiendo L? 3. 2 lados de 3 metros. 0.3 metros. 0.3 metros, muy bien. Porque recuerden que ya lo primero que hicimos fue la conversión. Acabamos de hacer la conversión. De 30 centímetros lo convertimos a metros. O sea que este 30 se convirtió en 0.3 metros. Entonces L, ya sabemos que es 0.3, entonces esto sería la fórmula. A es igual a 0.3 metros, porque recuerden, L toma el valor, ¿sí? El valor de L es 0.3. Miren que acá lo hicimos, acá estamos diciendo L es igual a
0.3, ¿sí? Lo estamos haciendo aquí. Entonces acá simplemente lo que hago es reemplazar la L por este valor. Ahora sí, ¿cuánto es 0.3 al cuadrado? ¿Quién me dice? ¿Cómo? ¿0.3 al cuadrado? ¿Saben o no saben? ¿Nadie sabe? Entonces, recuerden que eso lo vimos en el primer periodo con el sistema decimal. Entonces, cuando tenemos un número elevado al cuadrado, por ejemplo, 5 elevado al cuadrado, esto significa que ese 5 se está multiplicando 2 veces, o sea, 5 por 5. O si ese 5 está elevado no al cuadrado, sino, por ejemplo, a la 4. Entonces significa que ese 5 se está multiplicando 4 veces, o sea que sería 5 por 5 y así hasta que se multiplique 4 veces. ¿Entendido? Entonces, 0.3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Háganlo ahí en la calculadora. ¿Cuánto les da? Profe, a mí me da 27. 0,0. ¿0, qué? Profe, ¿cuál dijo usted? 0.3. A mí me da 0,09. 0.3 elevado al cuadrado. Profe, a mí me da 0,09. Bueno, Sara y A mí Samuel. también. Sí, esa es la respuesta. 0,09. Entonces, elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar ese número 2 veces. ¿Listo? Sería 0.3 por 0.3. Entonces, el resultado sería 0.09. Pero recuerden que como el área se mide en metros cuadrados, entonces aquí a los metros le tengo que poner un 2, ¿sí? Entonces siempre nos va a dar este resultado. Cuando hallemos el área, siempre tiene que ser metros cuadrados. ¿Listo? También puede ser centímetros cuadrados o milímetros cuadrados, pero para que sea más fácil lo vamos a trabajar siempre en metros. ¿Listo? Entonces, si no han terminado, por favor terminan de escribir el ejemplo. Profesor, en la plataforma. Sí. Y les explico de nuevo esa parte de la L. Entonces, vuelvo y les explico. Esto que está aquí en este rectángulo rojo, bueno, rectángulo entre comillas porque no quedó muy recto, pero esto que está aquí significa que yo estoy convirtiendo este valor de aquí abajo, estos 30 centímetros, los estoy convirtiendo a metros, porque recuerden que siempre tenemos que convertir todas las unidades a metros. Y aquí dice 30 centímetros, o sea que yo necesito saber esos 30 centímetros, ¿cuántos metros son?
Entonces, por eso es que acá hice estas operaciones, ¿sí? Entonces, 30 centímetros lo voy a convertir a metros, entonces lo divido entre 100 y eso me da un resultado, que es 0.3. Entonces ya sabemos que la L ya no es 30 centímetros, sino que es 0.3 metros. Eso significa esto que acabamos de hacer acá. Y ya luego la otra fórmula, pues simplemente es reemplazar esta L por el valor de la L. Ya sabemos que el valor es 0.3. Entonces acá lo reemplazamos, 0.3. Y ya luego, pues es hacer la operación matemática, que es 0.3 al cuadrado. Sabemos que es multiplicarlo 2 veces. Y eso nos da, pues, 0.09 metros cuadrados. Importante que recuerden esta parte. Metros cuadrados es el resultado final. ¿Sí? Profe, ahí en la primera que dice 30 centímetros, eso lo tenemos que convertir en metros. Correcto, sí. Eso es lo que acabamos de hacer acá. Siempre convertir a metros, recuerden, siempre. Si acá no dijera 30 centímetros, sino que dijera 30, por ejemplo, kilómetros, entonces tocaría que convertirlo también a metros. Ya la operación sería pues diferente, lógicamente. Ya aprendimos cómo se hace. ¿Ya terminaron, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo. Otra figura, el rectángulo. El rectángulo ya no tiene los lados iguales, así que la operación es diferente. Entonces la fórmula es A. Recuerden que la A, ¿qué significa? Área. Área. Muy bien. Entonces acá dice, para hallar el área de un rectángulo, tenemos que multiplicar la base por la altura. H significa altura. Entonces, base por altura. ¿Quién me dice cuál es la base de este rectángulo? ¿No saben? Entonces, para que nunca se les olvide, la base de un rectángulo o de un triángulo rectángulo siempre es la parte de abajo, es decir, aquí abajo. Esta es la base, ¿sí? Entonces, el número que haya aquí en la base, pues en la fórmula se tiene que reemplazar, ¿sí? En lugar de la B, pues se pone ese número. Y eso quiere decir entonces que la altura, pues es la que está en este lado, ¿sí? Entonces, más bien voy a borrar esta línea y pongo aquí abajo que esta es la base y aquí que esta es la altura, ¿sí? Entonces, recuerden que la parte de abajo y la parte de arriba tienen la misma medida, ¿sí? Y lo mismo la parte de la izquierda y la parte de la derecha tienen la misma medida. Esas son las características de un rectángulo. Entonces ahora veamos. Nos están diciendo que la base, ¿cuánto mide? 45 metros. Y que la altura es de 2.5 decámetros, ¿sí? Entonces, miren qué pasa aquí. Miren que aquí tenemos esta medida de abajo, pero ya están metros. Como están metros, pues no tenemos que hacer nada, ¿cierto? Porque ya están metros y necesitamos que sean metros, ¿sí? O sea que ahí no tenemos que convertir nada. Pero los decámetros, sí, los tenemos que convertir a metros. Entonces, ¿quién me dice cómo convierto los decámetros a metros? ¿Por cuánto multiplico? ¿O por cuánto divido? Dos veces Profe, 10. multiplico por 10, ¿no? Una vez por 10. Correcto, 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 correcto. Entonces,
como el decámetro solo está a una posición del metro, solamente tengo que multiplicar una vez el 10. Entonces, miren que acá ya cambió. Acá ya no sale la L, porque ya no estamos hallando L, sino que estamos hallando la altura, ¿sí? La altura significa esta H. Entonces, la altura que nos dan aquí es de 2.5 decámetros, y lo estoy poniendo, ¿cierto? Pero para convertirlo a metro, pues multiplico por 10, y eso me da, ¿cuánto me da? 2.5 por 10. Profe, medio 25. Me da 25. Correcto. Entonces, ahora, ¿la H cuánto vale? ¿25 metros? Correcto. Entonces la H ya toma este valor. Ya nos olvidamos que acá dice 2.5 decámetros, ya sabemos que es 25 metros. ¿Listo? Entonces ahora ya podemos hacer esta otra fórmula, la del área, esta de aquí arriba. Y simplemente lo que hacemos pues es reemplazar las letras. Donde está la B, ponemos ¿qué número? 25. No, la B, la B, la B, la B. 25 es la H. 45. 45. Correcto. Entonces la B es 45 metros. Y la H es 25 metros. Entonces simplemente reemplazamos esas letras por esos números. Y hacemos la operación. 45 por 25, ¿cuánto nos da? Lo pueden hacer allí en la calculadora. Profe, al medio 1125. Entonces, 1125. ese es el resultado. Y entonces, miren, les explico lo siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que este resultado siempre tiene que ir en metros cuadrados, m a la 2? ¿Se acuerdan? Ya les explico exactamente por qué. Y se los voy a explicar haciéndoles una pregunta. La siguiente pregunta. Entonces, aquí, me prestan atención, aquí, en esta operación que estoy enmarcando en color azul, ¿cuántas veces se repite la M? 2 veces, profe. 2 veces. ¿Y la M qué significa? Metros. 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 Esa es la explicación de por qué siempre va a metros cuadrados. Porque la M se está repitiendo 2 veces, es decir, se está multiplicando. Recuerden que un número al cuadrado significa que se multiplica ese mismo número 2 veces. Y miren que acá estamos multiplicando metros por metros, ¿sí? Entonces, por eso siempre va a metros cuadrados. Si de pronto en un examen o en un taller o en una actividad, ustedes hacen toda esta operación, así tal cual, está bien. Pero aquí al final ponen solamente la M o ponen solamente el número, les queda malo. Así todo lo demás lo tengan bueno. ¿Por qué? Porque tiene que ser con esto para yo poder saber a qué se refiere. Porque si ponen solamente el 1125, ¿eso es qué? ¿1125 qué? 1125 litros, 1125 kilómetros, 1125 qué, ¿sí? Entonces, por eso es importante, recuérdenlo siempre, que pongan los metros cuadrados para poder identificar ese número a qué se refiere. ¿Listo, chicos? Entonces, terminan de copiar ese ejemplo para que Ya, terminen. profe. Ya, profe. Bueno, chicos, entonces, todavía nos queda
habíamos hablado la clase pasada del área del triángulo rectángulo. Esa fórmula también es diferente, ¿sí? Pero entonces ya no alcanzamos a verla, así que la vemos la próxima clase. En la plataforma les voy a dejar 2 ejercicios de hallar el área de rectángulos y cuadrados. ¿Listo? Entonces tienen que hacer básicamente lo mismo que acabamos de hacer, lo mismo que les acabo de explicar. Entonces, chicos, solamente 2 ejercicios les voy a dejar, no son muchos, Profe, solamente 2. una preguntita, es que mira que yo casi no entiendo cómo es porque usted la multiplicó por B y H. ¿Ve cómo es? Sí, bueno, sí. Pero ¿qué significa esas 2 letras? Entonces, vuelvo y les explico esa pregunta, por si de pronto alguien más tiene la duda. La fórmula o la operación para hallar el área de un rectángulo es multiplicar la base por la altura. La B significa base y la H significa altura. Entonces, para nosotros saber en el rectángulo dónde está la base y dónde está la altura, por eso les dibujé aquí en este rectángulo la letra B aquí abajo y la letra H aquí a un lado. Entonces, todos los números que ustedes encuentren en esta parte del rectángulo, es decir, en la parte de abajo, significa la base. Y los que encuentren a este lado, significa la altura. Entonces, ¿qué toca hacer? Significa entonces que la base tiene este valor. O sea, la base es igual a 45 y la altura es igual a 2.5. Entonces, luego en la fórmula lo que tienen que hacer es reemplazar. Es decir, en lugar de poner la B, no ponen la B, sino que ponen el número. ¿Y cuál es el número? Pues 45. Y acá, en lugar de poner la H, pues van a poner el número, que en este caso es 2.5. Pero, pues ya les expliqué, como esto no está en metros, hay que convertirlo primero a metros. Entonces ya nos dimos cuenta que era 25. Entonces, por eso aquí en la fórmula, la B la reemplazamos por 45, que es este mismo número de aquí abajo, este de aquí. Y la H la reemplazamos por este de aquí arriba, que ya dijimos que era igual a la H. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, chicos, ya se nos va a acabar el tiempo, nos queda 1 minuto. Bueno, en realidad ya nos pasamos de las 9:40, así que esto sería todo. Les dejo allí la actividad. Un abrazo, se cuiden, mucho juicio. Chao, chao. Chao, profe.